Bueno, pero ya estamos en la hora. Casi me olvido que es es 3:45. Ya podemos comenzar. Hoy nos toca iniciar, vamos a hacer con ustedes dos clases. Una que es en relación a los movimientos involuntarios y otra en relación a los movimientos de la coordinación con el cerebro, ¿no? Primero recordarles que nuestro organismo, para que funcione adecuadamente, tiene que trabajar con todos sus órganos del sistema nervioso central y todas sus vías competentes, ¿no? Porque pueden haber alteraciones que van a producir algún daño en las áreas determinadas, en este caso de los ganglios basales, que tienen una relación directa con la corteza, ¿no? Y que tienen relaciones conjuntas por una serie de vías con el cerebelo, con el sistema nervioso central pontocerebeloso, en las vías a través de la recepción de las vías aferentes a través de la rama posterior o el asta posterior de la médula. Entonces, para que se realicen los movimientos voluntarios, que es lo que realizan ustedes, por ejemplo, ahora algunos están sentados escribiendo, otros están moviéndose, otros están, como el caso mío, hablando, está de pie. Para que se realicen todas las funciones tiene que haber una vía voluntaria, una serie de respuestas que van a salir a través de la parte motora de nuestro sistema de la corteza, ¿no? O sea, nuestro cerebro tiene que trabajar y dar las respuestas que van a bajar por la vía piramidal y que se entrecruzan nuestras vías. Y si es que yo tengo una lesión del cerebro, por ejemplo, una isquemia, una hemorragia, un sangrado, entonces el área afectada de esta hemorragia cerebral derecha va a tener como consecuencia alteraciones en el lado izquierdo. Pero todo esto tiene que ver con el eje piramidal de movimientos voluntarios. Lo que vamos a tocar hoy es la otra parte, que se trata de los movimientos anormales o involuntarios. Es decir, que en este momento yo puedo estar parada y comienzo a mover mi brazo, pero yo no quiero moverlo, tampoco puedo frenarlo, es algo que está sucediendo. O comienzo con mis manos y comienzo a hacer una serie de movimientos en los dedos que tampoco los puedo controlar. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por movimientos involuntarios? Son movimientos anormales, la intensidad va a ser variable y puede comprometerse alguna determinada área específica, por ejemplo, extremidades superiores, ¿no? La parte proximal de las extremidades superiores, o puede comprometer todo el hemicuerpo izquierdo, por ejemplo, con estos movimientos de flexión, extensión y que no los puedo controlar. A esto también se le conoce con el nombre de disquinesias. Suelen ser visibles, como ustedes lo acaban de ver. O sea, es algo que yo no lo puedo controlar, pero ahí ustedes lo están observando. En algunos pacientes es asintomático, en otros puede condicionar tal alteración funcional que es por la gravedad de estos movimientos, ¿no? Imagínense una persona que tenga una disquinesia con movimientos involuntarios, no solamente de tipo coreico, sino atetósico, y entonces va a comprometer todo el hemicuerpo izquierdo. Imagínense esa persona que tenga que caminar. Por ejemplo, aquí a la altura del ISOFAP, en Aramburú, hay un metro, ahí queda el ISOFAP, el centro dental de la FAP. Hay un señor que cuida, el que nunca ha visto movimientos involuntarios, va a observar ahí. Hay un joven que es muy amable, pero sufre de este tipo de patología, son movimientos involuntarios, no le duelen, pero lo limitan funcionalmente. Entonces, hoy vamos a poder relacionar y observar ¿dónde están estos ganglios basales, ¿no? ¿Y cuál es su función? Ya les dije al inicio de la clase, debajo de la corteza cerebral, nosotros vamos a tener la presencia de estos ganglios basales que tienen que ir a actuar en el momento que necesito regular algo. O sea, va a regular el inicio del movimiento, va a regular la amplitud de ese movimiento, la rapidez con la que se realizan esos movimientos, ¿no?
y si hay un déficit motor, tendré alguna bradiquinesia o una asinesia, en el caso de que disminuyan o los pierdan los movimientos. Y también puede haber activaciones anormales del sistema motor, donde van a aparecer algunos movimientos, como por ejemplo un temblor en las manos, ya sea porque estoy en actividad o porque está en el reposo, como por ejemplo en las enfermedades como el Parkinson, que ustedes conocen. Entonces, nuevamente volvemos a repetir, los movimientos voluntarios están relacionados con toda nuestra corteza, la parte motora frontal, en relación con el eje piramidal. Pero hoy nuestra clase es en base a los movimientos involuntarios, pero hemos dicho que estos ganglios basales se encuentran en relación y correlación mutua y por diferentes vías, que no solamente tiene relación con el cerebro, que es el área consciente, sino también con el cerebelo, que es el área inconsciente, y tenemos los ganglios basales que van a cumplir esa función, son los que me van a permitir iniciar, graduar y regular cómo se realizan estos movimientos. ¿Quiénes están conformando estos ganglios basales? Los ganglios basales, ustedes van a recordar, tenemos por ejemplo acá esta parte de aquí del núcleo caudado, tenemos el putamen, tenemos el globus pálido, el tálamo, el subtálamo, la sustancia nigra, ¿no? Y que van a tener conexión ya acá hasta la zona protuberencial. Aquí están en una imagen más grande, ¿no? Vamos a hablar entonces del núcleo lenticular, que incluye, ¿qué áreas? Incluye el área del putamen, el globus pálido, y acá encima tenemos el área del núcleo caudado, acá está la región del tálamo, subtálamo, y acá tenemos la sustancia negra. En otro corte ustedes, por ejemplo, aquí tienen un corte donde pueden observar con más claridad, ¿no? Ahí están los dos hemisferios frontales, ¿no? La línea media, y acá tenemos la parte de la cabeza del núcleo caudado, acá tenemos la parte del núcleo lenticular, que les decía que es el putamen, más el globus pálido, acá tenemos el tálamo, y entonces nosotros podemos tener, por decir, un paciente que es hipertenso, hecho una hemorragia cerebral, y que ha comprometido dentro de las áreas de hemorragia, me ha cubierto toda el área, vamos a poner aquí del núcleo caudado y parte del putamen globus pálido. O sea, imagínense a esa persona con la serie de movimientos involuntarios que va a estar realizando. Nosotros hemos dicho que hay una correlación directa en nuestra corteza, nuestros ganglios basales, y son vías córtico-estriadas que van a llegar dándole la orden. O sea, me está cayendo un temblor, me está cayendo todo un mueble encima de mis brazos, y para que comience yo a mover mis brazos, se ha enterado no solamente el cerebro que está mandando la orden, están bajando las proyecciones córtico-estriadas, está llegando al globo, a los ganglios basales para que se inicie el movimiento. Y también hay correlación, como les mencioné, no solamente por estas vías de cerebro, sino también relaciones con nuestro cerebelo y con nuestra médula, que finalmente esa aferencia va a dar la respuesta a través de las vías eferentes. Todos los movimientos, entonces, se van a iniciar gracias a esta actividad indemne de este grupo de ganglios basales, y nos va a preparar para que la actividad y el movimiento se realice con un buen tono postural, que me garantice que el movimiento se está realizando adecuadamente. Les dije que los movimientos voluntarios van por una vía directa, y los movimientos involuntarios, es decir, inhibiendo los que no interesan, son los de la vía indirecta. Y todo lo que uno ya aprende se queda grabado. Es decir, si yo aprendí a marchar, a caminar, si aprendí a tocar el piano, ese conocimiento no he tocado 10 años, o he montado una bicicleta y la dejé hace 15 años, pero el conocimiento está grabado, está programado y lo puede ejecutar automáticamente cualquiera de estas actividades, ¿no? Entonces, cuando yo observe un paciente, tengo que observarlo en el reposo.
Yo les estaba hablando, estaba en reposo, pero mi brazo izquierdo comenzó a moverse. O sea, tengo que observarlo en el reposo. Pero también lo voy a observar en el momento que el paciente camine, en el momento que le dé una indicación verbal que ejecute alguna orden. Voy a poder medir con qué amplitud tiene ese movimiento, cuánto tiempo dura, qué ritmo tiene, y voy a poder complementar con pruebas electromiográficas o encefalograma para poder cuantificar algunos datos más. Les decía que cuando los movimientos, cuando lo que uno observa son los signos positivos, ¿qué cosa entiendo entonces yo por un signo positivo? Yo no quería mover mi brazo izquierdo cuando les dije, miren este movimiento. Si lo estuviese haciendo involuntariamente, ustedes me están viendo el signo positivo. O sea, es algo que yo estoy ejecutando, algo que yo no quiero ejecutar, algo que yo no lo puedo frenar, porque van por una vía normal. ¿Y qué cosa es un signo negativo? Son las acciones que el paciente quiere ejecutar, pero no las puede realizar, porque esas vías están interrumpidas. Dentro de los signos positivos, ¿qué cosa puedo yo observar? Puedo observar todas las alteraciones que les dije que se llaman disquinesias, como por ejemplo movimientos coreicos, que son fundamentalmente en cara, extremidades superiores fundamentalmente. Puedo observar movimientos atetósicos, que son fundamentalmente distales, que el coreico nunca me puedo olvidar antes de pasar, que es un movimiento tipo como la danza, ¿no? Es una danza. El movimiento de la tetosis es más distal, es como que si él estuviese moviendo, contando con dedos, el movimiento irregular de manos, son serpenteantes, son rápidos, son fuertes. El balismo es como los movimientos coreicos, pero generalmente abarcan una mitad de un cuerpo. Los tics que están presentes, ustedes han visto tics cuando, por ejemplo, se le cierra un ojo, hay blefaroespasmo, o de repente tiene tics que aparecen en alguna determinada área del cuerpo. O los temblores, como por ejemplo lo que les mencionaba, puedo tener pacientes, por ejemplo, con hipertiroidismo, tengo un temblor, o tengo un paciente con Parkinson. O sea, son movimientos disquinéticos, son signos positivos, ¿no? ¿Qué otros datos puedo encontrar yo en este paciente? Por ejemplo, si le encuentro temblor y además le digo deme la mano y para saludarlo veo que es medio rígido, que no se mueve mucho, que camina sin movimientos adicionales de las manos, casi como en bloque. Entonces puedo observar las hipertonías, le hago la prueba, le encuentro la rueda dentada, le doy la mano, quiero bajarle y está haciendo cierta resistencia. ¿Y qué signos negativos puedo encontrar, ¿no? La bradykinesia, la lentitud en el movimiento, las akinesias y posturas anormales. El paciente puede tener una distonía, o sea, el músculo agonista y antagonista están trabajando irregularmente, no coordinadamente. Entonces yo tengo una distonía y mi cuello se va hacia el lado derecho y no lo puedo controlar. Entonces eso es una distonía. O puedo tener alteraciones donde ya el paciente se queda prácticamente como rígido totalmente, ¿no? Como la cantocordia. Dentro de las disquinesias vamos a tocar el temblor, el tremor, que puede ser rítmico, puede ser distal de manos. Vamos a tocar la corea, que les decía que es un movimiento rápido, es espasmódico, es fundamentalmente en cara y en extremidades. El de atetosis es un movimiento serpenteante, pero es más lento, fundamentalmente en extremidades. El balismo le decía que va casi como es el movimiento coreico, pero es rápido y va como en sacudidas, ¿no? Generalmente mi cuerpo. Los tics, que son, ya les mencioné, y predominantemente todos ellos hay que ver en qué momento se presentan. Dentro de las hiperquinesias, entonces, vamos a tocar la corea, tetosis, balismos y tics. ¿Dónde se encuentran las alteraciones? Hay una influencia, hay una lesión en determinadas áreas dentro de estos ganglios basales. Vamos a ver específicamente en qué áreas, ¿no? Si estamos hablando de la corea, estamos hablando del núcleo caudado, fundamentalmente del área que está tomada, ¿no? Si vamos a hablar, por decir, del balismo, la región subtalámica. O sea, vamos a ir analizando una por una para poder ayudarnos a entenderlas mejor. Si vemos la imagen aquí en el lado derecho, vemos un paciente varón que está realizando movimientos de extremidades. Miren,
Estos movimientos son rápidos, son arrítmicos, son reiterativos. Miren el rostro. Dentro de la alteración fisiopatológica, le decía, tenemos que ir a buscar el núcleo, corea núcleo caudado, ¿no? Pero se compromete todo el núcleo estriado, ¿no? Pero fundamentalmente es el núcleo caudado. ¿En qué tipo de paciente yo puedo encontrar la corea? ¿No? Lo vamos a encontrar si es un paciente, por decir, un paciente joven de 10 años de edad, 13 años de edad, con cuadros de faringitis, y que hasta 2-3 semanas y el paciente comenzó a realizar movimientos coreiformes. Pero al examen clínico le encuentro también un soplo cardíaco y le encuentro nódulos. Entonces, problemas de artralgias, artritis, estará haciendo una fiebre reumática a consecuencia de esta infección producida por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. O sea, esa es la causa. O yo puedo tener un paciente adulto, por ejemplo, unos 60 años de edad, y que me comience a realizar movimientos coreiformes, y será posible que tendrá un trastorno genético, una corea de Hutchinson. Entonces, y puede asociarse a una serie de alteraciones vasculares, metabólicas, incluso hasta tumorales, ¿no? Lo que tenemos que grabar entonces es esta imagen. Vamos a ver en la parte inferior. En la parte inferior tenemos un paciente, mujer, que comienza a observarse movimientos de extremidades, tanto del hemicuerpo izquierdo superiores e inferiores, ¿no? Y que son movimientos de contorsión, y por momentos vemos cómo lanza acá, por ejemplo, las extremidades, no las puede controlar, y es un hemivalismo, ¿no? Es un paciente con contorsión del hemicuerpo, miren el rostro, al igual que aquí, ¿no? Y entonces esto se conoce con el nombre de hemivalismo. Analicemos un poquito más en relación al corea. Entonces ya tenemos claro que el paciente con corea, vamos a ir a observar entonces movimientos hiperkinéticos, y también vamos a ir a observar qué tipo de movimiento y cómo es. Es un movimiento que ustedes lo tienen que describir. Es irregular, es arrítmico, es reiterativo, es rápido, es espasmódico, es vigoroso y de gran amplitud, ¿no? Es como si estuviesen haciendo toda una danza, por eso se llama, le ponen ese nombre de la danza de Don Vito, la danza coreica, ¿no? Se produce en todo el cuerpo, fundamentalmente no dejo de observar la cara, las extremidades superiores, porque se observan una serie de muecas en la cara, y los movimientos de los hombros, esos movimientos de contorsión de dedos. ¿Qué es lo que sucede? Les decíamos que el área lesionada es el núcleo caudado, y ¿qué es lo que va a suceder ahí? Hay una menor actividad colinérgica y del gamma aminobutírico, ¿no? Entonces, al menor actividad de ahí, ¿qué va a suceder? Se van a inhibir los movimientos voluntarios. Entonces, ¿qué va a predominar? Los movimientos que acabamos de describir. Se va a activar todo el sistema que va a predominar. ¿Cuál sería? El dopaminérgicos, ¿no? Entonces va a ser los movimientos rápidos, excitatorios, que ustedes están observando. Los casos que les puse, ¿no? Corea de Sydenham, la fiebre reumática, que también se conoce, como les dije, el baile de San Vito, la corea de Hutchinson, que es genética. Incluso podemos encontrar al paciente, nos damos cuenta porque comienza a hacer cuadros de demencia senil, y dentro del diagnóstico encontramos que es una corea de Hutchinson. Entonces, nuevamente volvemos a insistir, movimientos de tipo baile, distales, en cara, contorsiones de cuello, de hombros, ¿todo el día es esto? Sí. ¿Cuándo cesa? Cuando el paciente está durmiendo, en el sueño. ¿Cuándo se exacerba? Cuando el paciente está sometido a estrés, ¿no? Al ejercicio, porque después son movimientos de base amplia y más o menos como si fuese una danza, ¿no? Le impide hacer las actividades normales a las personas. Puede haber asociaciones con alteraciones oculares, motoras, nistagmus. Puede acompañarse también de alguna otra alteración, ¿sí? Puede haber otras alteraciones, por ejemplo, Babinski, hiperreflexia, alteraciones en el habla, ¿no? La disartria, y puede haber alteraciones cognitivas, alteraciones psiquiátricas.
La lesión hay que ir a buscarla para definirla, con disminución hay que comprobar la disminución del GABA y aumento ya de las sustancias dopamina, somatostatina. La corea, como les decía, no solamente voy a pensar en las edades jóvenes con un problema postestreptocócico, puede ser cualquier tipo de infección, puede ser posible en pacientes con infecciones por HIV, puede encontrarse en pacientes que hayan tenido lesiones vasculares por alteraciones de colágeno. Entonces, nosotros, hoy estaba viendo esta revista que me gustó, por eso recién se las he agregado. Es de enero del 2018, de una neurociencia, ¿no? Aquí en esta clase, hasta aquí la tienen ustedes, ¿no? Las diapositivas, les decía, las enfermedades de seniles, el Alzheimer, pero puede haber enfermedades por depósito como la enfermedad de Wilson, puede haber problemas de neuroacantosis, problemas vasculares como las isquemias, los infartos, los problemas genéticos como la de Huntington, problemas metabólicos de hipertiroidismo, problemas de uso de drogas, anticonceptivos, antidepresivos, bloqueadores de calcio. Pero me gustó esta diapositiva y se las comparto, ¿no? Entonces puedo resumir aquí las coreas primarias, ¿no? Las primarias, por ejemplo, la corea de Huntington, las coreas familiares, pero pueden haber de origen vascular dentro de las secundarias. Puedo encontrar un paciente con lupus, un paciente con accidente cerebrovascular, un paciente que tiene, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, no solamente lupus, o puede haber alteraciones vasculares que se cierran totalmente las arterias en esas áreas. O puedo tener pacientes con enfermedades metabólicas, por ejemplo, referíamos la de enfermedad de Wilson, pero puede haber también cambios en los electrolitos, o sea, hipocalcemias, hipo o hipernatremias, hipo o hiperglicemias, cambios de hiperosmolaridad en hepatopatías. En enfermedades postinfecciosas también considerar los pacientes con encefalitis, con virus de Epstein-Barr, virus del HIV, las hereditarias, considerar todas las causas hereditarias por gangliósidos o enfermedades de Niemann-Pick, por ejemplo, y otras ya como las que mencionaba en la diapositiva anterior, evaluar siempre si está consumiendo fármacos o hay alguna toxina, e incluso pensar en tumores paraneoplásicos, ¿no? Entonces, esa es la única diapositiva que ahí les he agregado. En cuanto a vamos a la tetosis, ya tienen bien claro qué cosa es la corea, vamos ahora a la tetosis, vean la imagen. La imagen habla más que 1000 palabras. Miren, este paciente tiene movimientos involuntarios, son arrítmicos, son más lentos, fundamentalmente las vemos en la parte distal de las extremidades, afecta los dedos, las manos. La área comprometida es el núcleo estriado y las asociaciones vamos a analizarlas ahorita con hipoxias, ¿no? Perinatales, al momento del parto, traumatismos. Y acá también les había hablado otro caso de distonía, pero primero, tetósicos, ¿cómo son? El paciente está cambiando de una posición de extremo a extremo, o sea, está yendo a flexión, extensión y está moviendo fundamentalmente los dedos de la mano. Esos movimientos no tienen la rapidez que la corea, son más lentos, ¿no? Y por momentos ustedes van a ver como si fuesen tentáculos esos dedos. Hay que ir a observar también cómo se mueven los pies y observar también la lengua, ¿no? La lesión, ¿dónde está? En el putamen, producido no solamente por cuadros de anoxia al momento del parto, la parálisis infantil de los niños, sino también por depósitos, enfermedades de Wilson, por ejemplo. El movimiento de la tetosis es reptante, es como que el paciente por momentos da la impresión que quisiera atrapar algún objeto, ¿no? Otra disquinesia, hablamos del balismo. Las contracciones también son involuntarias, pero son no solamente arrítmicas, sino que son rápidas, ¿no? Y son muy violentas. Es como que el nombre bala, el que tira bala, acuérdense, es un movimiento que da la apreciación de que va a lanzar algún objeto a distancia, ¿no? Y se produce porque hay alguna alteración a nivel del núcleo subtalámico, puede ser de origen vascular, ¿no? Isquémico, hemorrágico, y se desinhibe el globus pálido. Lo más frecuente que
en la forma en que lo vemos es más como el hemivalismo. Este movimiento, al igual que la corea, al igual que la tetosis, al igual que este hemivalismo, van a desaparecer cuando el paciente está durmiendo, en el sueño, y aparece también cuando el paciente está haciendo algún ejercicio o está sometido a temperaturas, por ejemplo, exageradas como el frío. Dentro de las distonías, entonces, la imagen de aquí, miren lo que les decía, estoy ahí que se me ve el cuello y no puedo controlarlo. Las distonías es que se produce la contracción de estos músculos agonistas y antagonistas en forma lenta, pero es sostenido, no me permite hacer un movimiento adecuado, se relaja y el movimiento agonista y antagonista. Por ejemplo, yo le pongo una mano acá y le pongo resistencia, entonces normalmente tú vas a controlar el movimiento, pero una persona que no tiene un buen control, entonces no va a poder controlar ese tipo de movimiento. La distonía es la actividad de los dos al mismo tiempo. Y adoptando estas posturas, que cuando tengan la oportunidad de verlos, hay que considerar a este ser humano como tal. Porque cuando hay estrés, cuando estamos observándolos exageradamente, estos movimientos se vuelven más agresivos. Yo tuve la oportunidad de ver un paciente, no como paciente, en una reunión con un hermano, invitó a uno de sus amigos y tenía al inicio una distonía muy simple, pero en eso le hicieron una pregunta, no supo contestarlo, y era un señor más o menos de unos 50 años, y comenzó a hacer estos movimientos tan exagerados, y entonces le cambiamos el tema, y el paciente comenzó a seguir una actividad bastante tolerable, ¿no? Entonces, los pacientes con problemas de distonía es porque es tan sostenida esta contracción muscular que estas posturas son extrañas y a veces parecen como posturas grotescas, pero ellos no las pueden controlar, como les decía al inicio, ¿no? La lesión está localizada en los ganglios basales, en el globus pálido, en el área sensorial del tálamo, y puede encontrarlas en diferentes áreas. Por ejemplo, puede haber una tortícolis espasmódica, puede haber blefaroespasmo, puede haber pacientes que observamos, por ejemplo, los espasmos y los calambres a nivel cuando están escribiendo, ¿no? Y no pueden, les impide prácticamente realizar la escritura. Puede haber espasmos al momento de voltearse, girar, puede haber espasmos y distonías orofaringias, y entonces eso va a afectar todos los músculos que tengan que ver con la lengua, con la boca, con la faringe, con toda la orofaringe, hasta la laringe, ¿no? Entonces van a haber movimientos de cierre de labios, apertura o dificultad incluso para hablar, para tragar los alimentos. Estas distonías son como si estuviese una torsión exagerada, pues, y el movimiento es repetitivo, y entonces el paciente se ve afectado mayormente, como les mencionaba, con los momentos de ansiedad, cuando hacen ejercicios, y estos pacientes solamente los puedes ver tranquilos cuando están descansando, ¿no? Durante el sueño el paciente no tiene este problema. Y acá tienen todos los ejemplos de dónde pueden ir a observar, no solamente es cuello, sino toda la orofaringe y también el blefaroespasmo, como les mencionaba. Podemos verlo en áreas braquiales, en áreas axiales, en área crural. Las lesiones, dijimos, en el globus pálido, en la región sensorial del tálamo, y se observan en varias afecciones. Por ejemplo, puedo tener pacientes que tengan este tipo de afección y además tengan alguna otra enfermedad, por ejemplo, degenerativa, el Hutchinson, la corea de Hutchinson, en un paciente con Parkinson, en pacientes que por AOV que tengan alguna psicosis y tengan que utilizar una droga como el haloperidol. Imagínense que tenga ya de base esto y además le dé una droga, entonces la exageración de los movimientos. Tener mucho cuidado en estos pacientes que no tienen ningún antecedente, no puedo saber de dónde viene. No se olviden de preguntar si toma algún tipo de medicación, que generalmente hay varios pacientes que ni siquiera tienen conocimiento cuando son jóvenes porque se los administran los padres, ¿no? Pero no saben que están tomando, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, antipsicóticos, ¿no? O también lo podemos ver en pacientes. Ayer observé, por ejemplo, a un paciente que no sabía que
que fumaba marihuana ni tampoco cocaína. La madre me lo dijo después de la consulta, ¿no? Un joven de 20 años de edad que había comenzado a presentar ciertos movimientos involuntarios. No eran nada notorios en el momento que yo lo examiné. Buscar si es que hay alguna sospecha de alguna tumoración, gliomas, astrocitomas o algún cambio vascular, accidentes cerebrovasculares. También podemos observar pacientes con mioclonías, eso sí lo deben haber visto. Aparecen involuntariamente, contracciones bruscas, son rápidas, ¿no? Y se pueden presentar en cualquier área, de repente en el brazo, en el muslo, en la pierna, son espontáneas y el paciente no pierde el control de esto. Puede ser causado ¿por qué? En un paciente, por ejemplo, que tenga una encefalopatía, en un paciente que ha sido sometido a hipoxia, por ejemplo. Tenemos un paciente en el hospital que tuvo una cirugía de vesícula a los 20 años, actualmente debe tener los 40 ya, y que tuvo un cuadro de hipoxia y tiene una serie de movimientos así, mioclónicos, ¿no? En pacientes con enfermedades metabólicas, en enfermedades como Creutzfeldt-Jakob o enfermedades del depósito. Son movimientos que desaparecen también cuando el paciente está durmiendo y pueden ser, como les dije, focales, multifocales y en diferentes áreas de nuestro cuerpo, que también las podemos observar a nivel de velo de paladar, también las podemos observar en pacientes que han tenido algún tipo de traumatismo, por ejemplo, y en todo el cuerpo, no hay una área especial, y puede estar asociado a alguna otra patología neurológica también. Siempre tener el dato de la historia clínica, ¿no? Puede ser que tengas un paciente que tenga de por medio un problema de convulsiones, un problema de epilepsia, o porque ya encontró o tiene una historia en la infancia con espasmos. Entonces, recoger la historia clínica es muy importante. ¿Qué mioclonía podemos tener desde el punto de vista fisiológico? El hipo, por ejemplo, ¿no? Que se contrae el diafragma con la glotis cerrada, y eso puede ser un estímulo del frénico, pero por múltiples causas. Generalmente las que nosotros hemos visto, esos hipos persistentes que no calman con nada, lo hemos visto en tumoraciones, en pacientes con alguna tumoración, neoplasia, en ACVs, también lo hemos visto en pacientes con esclerosis múltiple o por fármacos, ¿no? Evaluar siempre toda la historia familiar, ¿no? Complementar los estudios con el neurólogo para complementar el electroencefalograma y la electromiografía. En cuanto al temblor, el temblor o el tremor, ustedes ya han visto pacientes con cirrosis hepática, han visto con Parkinson, entonces ya saben de que han visto pacientes con hipertiroidismo. ¿Qué es el temblor? ¿Qué es el tremor? Es la oscilación rítmica de alguna parte de tu cuerpo, y esto lo podemos observar fundamentalmente en las partes distales. Vamos a ver las manos, pero no dejamos de ver la lengua, la mandíbula, ¿no? Y es raro que lo encontremos a nivel del tronco. Estas oscilaciones, nombre los dice, son involuntarias y hay que observar en qué momento aparecen. En el reposo, en la actividad, en ambas, y tratar de evaluar cuál es la causa de ello. El temblor postural, ¿no? Se ve al extender, por ejemplo, se le dice al paciente extienda los brazos hacia adelante. Si yo tengo un exceso del estímulo de los receptores beta-adrenérgicos musculares, entonces el paciente comienza a tener, ustedes han tenido pacientes con hipertiroidismo, le dicen pongan las manos hacia adelante y las manos, está dudoso, le pones una hoja de papel encima del dorso de la mano y comienzas a observar el temblor, ¿no? Esto lo podemos ver en pacientes que tienen una suma tensión, que son sumamente ansiosos por problemas emocionales, y dentro de lo patológico lo vamos a observar en el caso que les acabo de poner. Pero también tenemos que ir a observar, ¿estará tomando alguna medicación este paciente? ¿No? Ese tremor postural que tiene el paciente es consecuencia de que tiene una medicación como el litio, por ejemplo, o es en reposo y además de ello le estoy encontrando la rueda dentada, la rigidez y el cambio de postura, la facies totalmente inexpresiva, ¿no? O es porque tiene un problema cinético y está relacionado con una patología cerebelosa, ¿no? Entonces tengo que ir a buscar, o es un tremor esencial, neuropático, monosintomático,
Existe esto como parte de la herencia en los pacientes que tienen problemas autosómicos dominantes, ¿no? Y hay que observar y sacar la historia clínica para ver quién es el paciente y qué posibles etiologías podemos tener. No olvidarnos de hacer los diagnósticos diferenciales. No todo es movimiento involuntario, ganglios basales. También hemos dicho que tenemos que ir a observar qué otros problemas podemos tener en nuestros pacientes. Los hábitos y los tics. ¿Qué cosa es un hábito? Es un movimiento habitual, pero es repetido. O sea, me está realizando un movimiento para la persona, pero no lo puede controlar. O sea, se le ha hecho un hábito a hacer algún determinado movimiento y ya es una costumbre. A diferencia del tic, que es un movimiento también involuntario, también es arrítmico, es repetitivo, pero que a veces estos tics, que no solamente puede ser pues un blefaroespasmo y uno lo puede confundir, oye, me está guiñando el ojo, y en realidad es un blefaroespasmo lo que está pasando allí. Entonces, a veces ha habido malas interpretaciones de esto, ¿no? O el paciente comienza a hacer movimientos involuntarios con la boca y a decir incluso palabras fuertes, pero es parte de ese tic de la enfermedad de Tourette, por ejemplo, y que puede llevarnos a pacientes a tener problemas en la interpretación si es que no acude pues a tiempo al neurólogo, ¿no? Estos tics son muy intensos, son frecuentes y van a alterar no solamente a la persona, sino a la sociedad, al grupo donde está, ¿no? Porque, como les digo, en esta enfermedad de Gilles de Tourette va a comenzar a repetir y a decir palabras, como dice su nombre, isoeses, ¿no? Los tics pueden comprometer una área o pueden comprometer varias áreas, y sobre todo se van a exacerbar cuando el paciente también tiene problemas de estrés, ¿no? Y observar si es que está relacionado con alguna enfermedad metabólica o medicación, ¿no? Evaluar todos los tipos de tics que puedo observar, simples, complejos, a nivel vocal, a nivel de la repetición, la ecolalia o la repetición de frases o palabras o eses. Evaluar si esto me está condicionando desórdenes compulsivos, obsesivos, por ejemplo. Ver cómo está, si se está alterando toda el paciente se vuelve hiperactivo, ¿no? Con alteraciones en la atención, o con alteraciones también a nivel de sensitivos, ¿no? Esos tics uno los puede adquirir en todo el transcurso de nuestras vidas. Por ejemplo, lo hemos observado en pacientes que son nacidos de bajo peso al momento del nacimiento, en la hiperemesis gravídica, en las pacientes mujeres que tienen estrés gestacional. Buscar las asterixis. Ustedes han visto pacientes con hepatopatía, por ejemplo, ¿no? Que tienen esos movimientos de le ponen las palmas y comienza un paciente cirrótico a presentar esos movimientos rápidos, arrítmicos, no solamente en el hepático, también en el paciente con insuficiencia renal, las uremias, ¿no? En los pacientes que tengan hipercapnia también pueden observar la asterixis, ¿no? Son episodios cortos de relajación muscular que interrumpen brevemente el tono. Son arrítmicos igual, ¿no? ¿En quiénes podemos encontrar, por ejemplo, una patología que la van a ver con suma frecuencia? Los pacientes con Parkinson. En los pacientes con Parkinson, no olvidarnos que tiene movimientos hipokinéticos y además tiene hipertonía. El área que se ve afectada entre los ganglios basales es la sustancia nigra. ¿Qué sucede allí? Se produce la sustancia llamada dopamina, y si está lesionada esta área, entonces deja de liberarse la dopamina, ¿no? Y entonces el paciente comienza a tener pues todas las respuestas de los movimientos por inhibición del tálamo, y vamos a observar la bradiquinesia en estos pacientes. Puede ser producto de una serie de causas, puede ser hasta isquémico, por medicamentos, por procesos inflamatorios. Y no solamente encuentro el paciente con hipoquinesia, sino también en algunos casos puede haber acinesias. Al paciente lo dejan sentado ahí y no se mueve, comienza en lentitud todos sus movimientos, que no solamente tardan al momento de iniciarse, sino que a veces son tan insuficientes que no puede arrancar el movimiento, ¿no? Y por eso es que ustedes les refería cuando les hice la descripción del tremor en estos pacientes, vean las facies, son facies
que no expresan ningún tipo de sentimiento, ¿no? La mímica está borrada, el balanceo normal de una persona cuando se para y comienza a caminar no moviliza las extremidades, es prácticamente como un tubo de plomo todo rígido, ¿no? Vamos a encontrar en estos pacientes, ya cuando evaluemos el tono muscular, ¿no? Quiero flexionar, extender, el paciente no solamente es rígido, sino que contra esa resistencia uno va bajando y siente ese movimiento de la rueda dentada, ¿no? Es el típico movimiento del paciente con Parkinson. El temblor hay que ir a observarlo, el paciente está en reposo y comienza a observar ese movimiento. Y no solamente es en las manos, también hay que observar el rostro, ¿no? La lengua, la mandíbula. En la mano, claro que es lo más clásico, porque el paciente comienza a mover, está en reposo, ahí está su mano, pero está moviendo sus deditos, parece que estuviese contando moneditas. Entonces, el típico cuentamonedas. Veamos un caso clínico, paciente varón de 63 años de edad. 63 años de edad, o sea, estamos hablando de un paciente adulto, que tiene como historia clínica presencia de tics. Siempre ha tenido tics, ha tenido problemas de migraña, es portador de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente está controlado con Atroven, niega antecedentes familiares, no hay ninguna historia genética familiar de ningún tipo, tiene un tiempo de enfermedad de 2 meses. ¿Qué es lo que le está, el motivo de la consulta? ¿Por qué viene el paciente? Refiere que tiene contracciones en la cara y que además tiene movimientos involuntarios, pero que no le permiten hacer sus actividades normales. No los puede determinar bien, pero basta que el paciente está conversando frente a ti y observamos un paciente adulto, se le ve un buen índice de masa corporal, tiene 25, pero ya llama la atención desde la facies. Tiene espasmo hemifacial izquierdo, tiene movimientos coreiformes en el hemicuerpo derecho y también cefálicos, sobre todo en la cara. Tiene movimientos coreicos en el hemicuerpo derecho, tiene movimientos distónicos en el tronco, y dentro de los movimientos motores no se encuentra déficit motor ni sensitivo ni de pares craneales. Tampoco se encuentra ninguna dismetría, que es el propósito de la siguiente clase. Dismetría es que yo le diga, por ejemplo, a ver, tóquese con el dedo índice la punta de la nariz primero con los ojos abiertos, y el paciente con los ojos cerrados se le va el dedo. Hay una dismetría, no calcula adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? ¿De quién hablamos? De un paciente varón, no tiene historia familiar de nada. ¿Cuál es su única enfermedad? El EPOC. Siempre ha tenido tics y tiene migraña, que aparece muy ocasionalmente esos episodios de migraña. El EPOC lo tiene bastante bien controlado, el examen pulmonar está muy bien. Lo único que llama la atención es que tiene el espasmo hemifacial y tiene movimientos, espasmo y movimientos en cara, y sobremanera los movimientos en el hemicuerpo derecho. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico más probable según la etiología? ¿El paciente será portador de un Parkinson? No tiene ni la historia, ni la mímica, ni la historia clínica, ni el motivo de consulta. ¿Es portador de TIC? Sí, pero esa es su historia de antecedente, como antecedente de su historia familiar, personal, perdón. Pero no está consultando por eso. ¿Es un paciente que tiene una corea de Silham? No, sería pues una historia de un joven, ¿no? ¿Es un paciente que tiene una corea de Hutchinson? No hay historia familiar degenerativa, tendría que plantearlo. Podría ser que el paciente, ¿cuánto tiempo está con esto? Ya 2 meses, ¿no? Habrá tenido un problema de un infarto en los ganglios basales y en el núcleo caudado fundamentalmente. Le toman una tomografía, una resonancia, y justo se observa en estas áreas focos isquémicos muy importantes, sobremanera en el núcleo caudado. Entonces, nuestros diagnósticos diferenciales van a ir acompañados por imágenes para la demostración ya de la enfermedad.